Buenas noches, bienvenidos a la sesión de hoy, 5 de agosto del 2025. Estamos con el técnico en asesoría comercial, ficha 318-5836. Saludamos a Alejandro, Joana, Jonathan y Mayra que se encuentran conectados. Mientras se conectan los demás compañeros, vamos a compartir pantalla para continuar con la sesión de hoy. Recordarles que estamos trabajando en la guía número 3, en el resultado 2, que es el de efectuar la venta. Y hoy hablaremos acerca de eh, reclutamiento de vendedores, funciones del vendedor y otros contenidos que se encuentran o en la plataforma o en los videos de sesión sincrónica que estamos desarrollando. Entonces vamos a compartir aquí la pantalla. Bueno, creo que ya están compartiendo, ya están viendo la pantalla compartida. Vamos a continuar aquí con el proceso de administración de la fuerza de ventas en lo que tiene que ver con las acciones de reclutamiento y selección de los vendedores. ¿Qué es lo que hacen las empresas para reclutar y seleccionar vendedores? Entonces, pues, inicialmente consultar algunas fuentes de reclutamiento. Dentro de las más utilizadas está, por ejemplo, el personal de la misma empresa, muchas veces personal de áreas administrativas u operativas. Son candidatos para ventas, pues siempre y cuando tengan un perfil comercial y les guste, ¿no? Recordemos que dentro del nivel operativo, el mejor remunerado es el vendedor, porque el vendedor, aparte de sus salarios y sus prestaciones, pues tiene unas comisiones de venta y tiene unos premios por desempeño también, lo que hace un trabajo mucho más agresivo, mucho más atractivo. Entonces, por eso unas empresas, pues a nivel interno, se hacen convocatorias para reclutar vendedores. También otros vendedores que pertenecen a otras empresas, pueden ser los que visitan la misma empresa para vender productos como si fueran proveedores. También se utilizan exposiciones, ferias, eventos, seminarios, referencias de clientes, personal de la empresa que ha recurrido a entregar su hoja de vida, personas de otras empresas, las bolsas de empleo. Recordar, pues en Colombia se utilizan empresas como elempleo.com, también está Computrabajo. En la Agencia Pública de Empleo del SENA no somos una bolsa de empleo, pero tenemos una oficina encargada de acercar a los candidatos a las empresas, porque a través del aplicativo Caprendizaje que ustedes ya conocieron, se permite que la empresa coloque la vacante y también los interesados, cualquier colombiano, pues se pueda postular allí, ¿no? Bueno, persona que trabajó anteriormente en la empresa, pues se hace de manera mm, menos frecuente. Instituciones educativas de formación comercial, cámaras, asociaciones, internet y bolsas de empleo electrónica. Entonces, son algunas fuentes de reclutamiento de vendedores, ¿no? Y la selección de vendedores, pues es un proceso que tiene por objetivo encontrar un grupo de candidatos que cubra las características requeridas de acuerdo, pues, al perfil de ese cargo, ¿no? Entonces, dentro de las funciones importantes, pues está, lógico, la consecución sistemática de clientes, la venta de productos y servicios, la retención de clientes y la atención de solicitudes de los clientes. ¿Quiénes intervienen en el proceso de selección de vendedores? Pues generalmente el área de recursos humanos, pero el área de recursos humanos lo hace también en asocio con el área comercial, que puede ser el director comercial o el jefe de ventas o el director de ventas, que son los que se encargan como de especificar el perfil del candidato y generalmente participan también dentro de la entrevista, ¿no? Entonces, pues, requisitos básicos, mayor de 18 años, todos los géneros, nacionalidad, pues depende del tipo de empresa, pero por general cualquier persona sea de habla hispana puede trabajar con una empresa colombiana en ventas. Nivel de escolaridad, muchos de ellos ya hoy están exigiendo grado técnico, entonces mínimo bachiller y técnico. Ya una hoja de vida para un vendedor solamente con bachiller es muy difícil, a menos que tenga una experiencia bastante
interesante o trayectoria comercial en empresas y productos de renombre, ¿no? Idiomas, pues depende del tipo de empresa, pero por lo general, pues el idioma nativo se recomienda una experiencia en ventas como mínimo de un año, pero pues tener en cuenta que no se puede dejar por fuera a personas que están recién egresadas de los centros educativos. Entonces, muchas partes colocan experiencia mínima 6 meses, que es lo mínimo que un aprendizena hace en etapa productiva, ¿cierto? Para poder aspirar a un cargo de vendedor en una empresa. Movilización, en lo posible sí, motocicleta o vehículo, posibilidad de cambio de residencia. Es muy interesante también, por ejemplo, conocer nuevos territorios o territorios más grandes, buscando también mercados de pronto más lucrativos, más rentables para el vendedor, ¿no? Experiencia en el ramo de la venta, conocimiento del producto, del mercado. Por eso se recomienda, si ustedes van a presentar algún tipo de entrevista, siempre antes de presentar la entrevista, uno busca por Google o en cualquier otro buscador información de la empresa, sobre todo el mercado objetivo, cuál está dirigido y el portafolio de productos. También es importante la antigüedad de la empresa, analizar algo del organigrama de la empresa, básicamente como para entender un poquito de qué se trata, pero por lo general en las entrevistas preguntan es por el tipo de empresa al cual usted se está presentando y cuál es el mercado objetivo de esa empresa, ¿no? Es importante que tengan un conocimiento mínimo también del mercado. Entonces, si yo me voy a presentar a una empresa, no sé, a un concesionario de vehículos multimarca, pues tener en cuenta los tipos de mercados que hay para ese tipo de empresa que se consigue todo por internet, ¿no? Perfil de personalidad, perfil de competencias, nivel de percepciones que debe tener, estructura familiar. ¿Por qué es importante la familia? Porque muchas veces los territorios de ventas suelen ser muy grandes. Para cubrirlo se requiere que la persona esté visitando, digamos, territorios lejos por algunos días. Por eso es importante cuando es, por ejemplo, una mamá joven o un papá joven que tenga la posibilidad de viajar por varios días, pero que tenga asegurado quién le va a cuidar a sus hijos. Eso siempre lo preguntan en las entrevistas, porque cuando el candidato tiene hijos pequeños, eso puede generar un inconveniente, ¿sí? Y el inconveniente es que pues se ponga un poquito difícil que el vendedor se desplace a otros establecimientos, a otros territorios, para responder por la demanda comercial, ¿no? Bueno, disponibilidad en jornada y en horario también es muy, aunque la mayoría de vendedores trabajan en horario de oficina, 8 a 12, 12 a 6, hay algunos tipos de negocio que requieren, por ejemplo, trabajar en horas adicionales. Entonces, ahí es importante muy bien, cuando se hace la prospectación, identificar cuáles son las horas que se requiere para hacer la búsqueda de clientes y asistir a las entrevistas de venta, ¿no? Y generalmente de lunes a sábado, pero pues ahora con la nueva legislación, algunas empresas ya están bajando las 48 horas a 46 o a 44 horas. Entonces, pues se definen los horarios con los cuales se deben contar. Es muy importante cuando se postulen algún tipo de vacante del área comercial, identificar muy bien las características del puesto, qué es lo que la persona va a hacer, qué productos va a comercializar, ¿sí? Intentar conseguir esa información antes de asistir a la entrevista, ¿no? Bueno, ¿qué actividades se desarrollan dentro del proceso de selección de vendedores? Entonces, pues se analiza la hoja de vida del candidato, se hace una preselección de acuerdo al perfil de edad, de experiencia, nivel educativo. Luego a esos precandidatos se les hace una entrevista previa. En algunas partes he visto que antes de la entrevista previa hay unas pruebas clasificatorias, así como, digamos, unos cuestionarios que permiten clasificar un poco o dar unos puntajes a las personas. Luego se seleccionan los candidatos, se hace la entrevista técnica, que ya es con el área encargada de las ventas, se hace la selección de las personas, se hace investigación de antecedentes laborales y encuesta socioeconómica. Esos antecedentes laborales, pues tienen que ver con que coincida con la información de su hoja de vida, ¿no? A veces las personas colocan información en la hoja de vida o errada o incompleta. Entonces, cuando se va a hacer la verificación, pues los datos no coinciden y eso es una causal para suspender el proceso de selección, ¿no? Se hacen pruebas psicológicas, algunas pruebas, yo creo que la más común es la PF16, que es una prueba de perfil del vendedor que analiza la orientación que la persona tiene al desempeño comercial y tiene mucho que ver con la atención, el servicio al cliente,
la tolerancia. Entonces, ese examen es importante hacerlo también. Bueno, si la persona ya es seleccionada, se envía a los exámenes preocupacionales, que son los exámenes médicos de ingreso, y se hace entonces ya el ingreso a la persona. Bueno, aquí colocan entrevista final, pero realmente nunca se hacen exámenes médicos antes de la entrevista final, porque eso genera un costo para la empresa, ¿sí? Entonces ya se hace más adelante. Bueno, aquí encontramos para cada una de las actividades un responsable, que decíamos que son el área de recursos humanos y también el área comercial o el área de ventas, que son las directamente encargadas de ese proceso. Entonces, eso pues en cuanto a la selección de vendedores. ¿Cuáles son las funciones más comunes de los vendedores? Dependiendo del tipo de negocio, podemos encontrar que cuando se trata de venta interna, usualmente el vendedor también se convierte en administrador del punto de venta. O sea, no es normal que a un punto de venta, digamos, de una línea de ropa, de calzado, al vendedor le coloquen un aseador, a un asistente, le coloquen un administrador de punto de venta. Generalmente no. En esos almacenes se colocan 2 o 3 personas, una de ellas tiene el rol de administrador de punto de venta, entonces son los que se encargan de la limpieza del local, el mantenimiento del establecimiento, ¿no? La acomodación de la mercancía tiene que ver con el merchandising visual, mantener los precios etiquetados en los productos también. Bueno, otra función es coordinar el óptimo surtido y el surtido de la mercancía, pues eso se hace con un análisis del surtido, aunque muchos locales comerciales en Colombia hoy ya manejan un EDI, que es un intercambio electrónico de datos, que me permite, cuando yo emito factura, me descarga los productos facturados al cliente, me los descarga el inventario y luego automáticamente me arroja un sugerido de compra. Entonces, pues eso es mucho más fácil. Pero si no existe, pues el mismo vendedor es el encargado de analizar la rotación de las referencias y hacer los pedidos de los productos, ¿no? Bueno, hacer los pedidos, solicitar la mercancía al almacén, verificar su adecuado manejo, asegurar que la mercancía cuente con existencias suficientes de productos o de venta regular o de venta promocional, acomodar los instrumentos promocionales de merchandising como carteles, avisos, pendones, todo lo que se va a colocar allí, reportar datos de mercancía faltante que ha solicitado el cliente y que no se tiene, eso se llama ruptura de stock, o sea, los productos que no tengo en stock en ese momento, sugerir la compra de mercancía nueva o de temporada, notificar al cliente la disponibilidad de mercancía que no se encontró, aportar a la empresa datos comparativos de precio, productos, servicios de la competencia y hacer sugerencias con relación a la ambientación y decoración del punto de venta. También eso entra dentro de las estrategias de merchandising, que más adelante vamos a hablarlas, porque pues aplica para el caso de la venta de mostrador, ¿no? Bueno, asimismo, el vendedor tiene que promover y participar en cursos de entrenamiento y capacitación, participar en la inducción del personal, reportar equipos e instalaciones que requieran mantenimiento, participar en la realización de los inventarios, que generalmente se hacen 2 al año, uno cada semestre, pero los vendedores para cambio de turno muchas veces tienen que también reportar un inventario rápido, elaborar reportes y estadísticas requeridas como cortes diarios, información personal sobre políticas, procedimientos y reglamentos de la empresa, llevar a cabo el proceso de venta, elaborar la documentación para el cliente, facturas, garantías, recibos, pues hoy se maneja mucho más la factura electrónica, búsqueda sistemática de clientes, que ya lo vimos en la sesión de ayer, en la prospección o prospectación, y ayudar a elaborar y mantener actualizado el archivo o la cartera de clientes. Entonces, son algunas de las funciones y pues pueden cambiar de acuerdo al tipo de negocio, ¿no? Bueno, hay también unas actividades específicas en la venta de piso que tiene que ver con verificar la dotación suficiente de documentación para la venta, que estén los catálogos, listas de precios, notas, formatos, ofertas, tarjetas de presentación de los vendedores, verificar la existencia de material de empaque, bolsas, cajas de papel, calculadora, lapicero, borrador, libreta para anotación de pendientes, de mercancía faltante, datos del cliente y prospectos y tareas pendientes. Y material para limpieza y conservación de mercancía. Entonces son algunos elementos importantes o herramientas para el ejercicio comercial, ¿no? Bueno, y una vez seleccionado el candidato y ya pues hecho el examen del ingreso a la empresa, lo más adecuado es que reciba una capacitación. Entonces aquí tenemos unas plantillas que nos indican cuáles son los elementos más importantes sobre los cuales se debe capacitar los vendedores en las empresas.
Dentro de ellos, pues está primero el conocimiento del mercado, a qué mercado objetivo o target están dirigidos los productos y servicios de la empresa, qué conocimiento tiene acerca de los productos, entonces parte pues, del portafolio de productos, características de los productos, fichas técnicas, cuáles son las necesidades que el producto satisface, cuáles son los beneficios, las ventajas del producto, ¿no? Conocimiento acerca de la empresa, historia de la empresa, principios corporativos, valores corporativos, políticas de la empresa, procedimientos, reglamento. Es cuando se le muestra el organigrama de la empresa y se le hace la presentación de las personas con las cuales va a compartir de cerca. Entonces, es importante también que el vendedor pues tenga un nivel de asimilación rápido de la información que está recibiendo, ¿no? Conocimientos acerca del puesto de trabajo, como cuáles son los objetivos de su cargo en ventas, cuáles son los estándares, funciones, competencias necesarias. Quinto, conocimiento acerca del proceso de ventas, desde la prospectación hasta el cierre de venta y servicio postventa, o sea, todo el proceso de ventas que lo vamos a ver más adelante. Uso de documentación de ventas de la empresa, matemática básica, que es lo que tiene que todos los días utilizar en el proceso de ventas, manejo de ortografía, comunicación oral y escrita, manejo de relaciones humanas, trabajo en equipo y mercadotecnia o marketing básico. Son algunos de los elementos que hacen parte de ese proceso de capacitación, ¿no? Y en sí, digamos que la capacitación tiene como tres áreas importantes, que una tiene que ver con el saber, la otra con el hacer y la otra con el querer hacer. Entonces, el saber, pues, es lo que hablamos de la aptitud con P, que son los conocimientos. El saber hacer son las habilidades que el asesor comercial tiene y una de ellas, y la más importante, es la comunicación y las buenas relaciones interpersonales. Y está la actitud, que es el querer hacer. No todas las personas les gusta el área comercial, entonces se debe garantizar que la persona que esté allí pues tenga un buen dominio del cliente, tenga un buen oído comprensivo, analice las manifestaciones del cliente y sepa identificar cuáles son sus necesidades para poder asimismo ofrecer el portafolio de productos, ¿no? Bueno, ¿qué debe tener un vendedor como competencia? Entonces, pues después de la capacitación debe tener un conocimiento acerca de la misión y la visión de la empresa, tiene que conocer los valores de la empresa, los objetivos del área, las ventajas competitivas y estrategias de esa empresa, las políticas de venta, de crédito, de manejo de garantías. Ya hablamos que tiene que conocer muy bien el portafolio de productos, tiene que dominar las técnicas de venta y tiene que tener competencias como estructura, ubicación, productos, ventajas competitivas y políticas. Debe también conocer con facilidad el perfil de los clientes y prestar todo el apoyo a los eventos promocionales que se puedan presentar dentro del punto de venta, ¿no? Y el manejo adecuado de la documentación requerida para la transacción comercial, también conocida como documentación de ventas, ¿no? Dentro de las habilidades, el vendedor tiene que saber preguntar, saber escuchar, tener una escucha activa, identificar fácilmente las necesidades del cliente, presentar los productos, manejar las objeciones, aplicar técnicas de negociación y de cierre de ventas, ser muy creativo, manejar los conflictos y la solución de problemas, trabajar en equipo, administrar muy bien su tiempo y también prepararse para la supervisión. Eso le permite que sea promocionado más adelante si su desempeño ha sido importante, ¿no? Bueno, debe tener también conocimiento de sí mismo, autoestima y autoaceptación. Tiene que tener una orientación a la cooperación, manejar muy bien estrategias de servicio al cliente, ser una persona ética, trabajar con integridad, respeto, lealtad a la empresa, sentido de pertenencia, flexibilidad al cambio y resistencia a la presión y al estrés. Sobre todo, pues el estrés que genera las mismas cuotas de ventas o las metas de ventas, que al no cumplirse, se van acumulando y van generando en el vendedor pues unos problemas en el mediano plazo en caso en que no las cumpla, ¿no? Bueno, ¿cómo se maneja el proceso de ventas? Entonces, decíamos que inicialmente el vendedor tiene que hacer una prospección o prospectación de clientes que consiste en investigar la información importante del prospecto, incluyendo sus necesidades, sus carencias, sus dolencias también. Luego, tener habilidades para desarrollar un contacto inicial, que es como el abordaje. Vamos a ver más tarde de qué se trata. Mantener un buen saludo y una óptima presentación personal, saber hacer una buena presentación del producto, tratar las objeciones y los
pretextos del cliente como unos temas importantes para manejar y no verlos como obstáculos, tener capacidad para cerrar las ventas, apoyar a los clientes en el proceso de ventas y también ejecutar actividades de postventa. Entonces, pues en asocio con el coordinador de ventas, ¿cierto? Con el jefe inmediato, pues se van identificando cuáles son las tareas que se van a desarrollar en cada uno de los casos, ¿no? Y ocasionalmente, la empresa tiene que empezar a hacer la evaluación de los vendedores y esta evaluación significa pues comparar al vendedor antes y después de la capacitación para identificar cuáles son sus conocimientos y sobre todo cuáles son las áreas o los temas donde de pronto hay que hacerle un refuerzo o una realimentación, ¿no? Bueno, la evaluación no puede ser vista como una crítica ni como una cacería de brujas para los empleados. Al contrario, la evaluación tiene que ser vista como una opción de mejora continua. Se debe hacer de manera personal y privada, se basa en información objetiva y demostrable, se sustenta con normas y parámetros previamente conocidos, se refiere a todo un periodo de tiempo, no solamente al más reciente, se deben evitar preferencias personales o subjetivismo, debe ser periódica, puede ser anual, semestral, trimestral, debe ser analizada con el vendedor en compañía pues, de su jefe inmediato y es una herramienta, como lo decíamos, para la mejora continua, ¿no? Entonces, acá hay unas variables que muchas empresas todavía utilizan y califican, por ejemplo, con 5 a 1 punto al vendedor, analizando, por ejemplo, su presentación personal. Pues afortunadamente, muchas empresas manejan hoy en día un uniforme, ¿cierto? Una identidad corporativa, pero cuando no se tiene, pues hay que tener una ropa un tanto formal, ¿sí? No es bien visto un vendedor con, no sé, camiseta tipo tichir, sino por lo menos una camisa. Hoy en día, bueno, casi no se usa el blue jean, se utiliza más como el pantalón de drill, pero pues lo ideal sería que la empresa tuviera un protocolo de uniforme y de presentación personal. Bueno, se evalúa al vendedor en cuanto a su cultura general, capacidad de expresión, capacidad de iniciativa, sentido de la sociabilidad, y entonces esos puntajes pues le van dando al jefe de talento humano, le va dando como unos parámetros específicos acerca de la capacidad que tiene el vendedor, ¿no? En cuanto a su experiencia laboral, entonces, pues su experiencia en ventas, en otras áreas también, experiencia en la misma área o ramo. Entonces, si se está buscando un candidato para la venta de portafolio de productos y servicios financieros de entidades bancarias, lo que se busca es que su experiencia está orientada a los servicios, ¿cierto? A los intangibles y ojalá que sean también del servicio financiero. Entonces, pues esas experiencias, digamos que ayudan mucho, sobre todo, a asimilar rápidamente la información que se está recibiendo, ¿no? Si ha tenido experiencia como supervisor, líder o coordinador en aplicación en las técnicas de ventas, qué tanto domina las técnicas de ventas básicas que él debe conocer, ¿no? Y también se analiza su conocimiento sobre la empresa, sobre el producto, sobre el mercado, sobre las políticas de la empresa y sobre la competencia. Entonces, asimismo, pues se dan unos puntajes. Y desde el punto de vista actitudinal o de comportamiento, lo que más se mira en el personal comercial es que pues sea una persona cumplidora de su trabajo, es decir, que sea puntual y llegue siempre a trabajar, las estadísticas que tenga, por ejemplo, de ventas también o de índices de prospección, elaboración de reportes y qué cumplimiento tiene la entrega de reportes, trabajos de promoción acerca de con qué frecuencia apoya programas promocionales de la organización y asistencia a juntas de trabajo. En este caso, les comentaba que por lo general los vendedores trabajan de lunes a viernes y los sábados se dedica a hacer la parte administrativa. Entonces, ahí donde se llenan reportes, se analiza la información estadística y se hace unas reuniones o juntas comerciales donde se identifica entonces el nivel de cumplimiento de la cuota de ventas de cada uno de los vendedores, ¿no? Y unas tareas que están relacionadas con la parte administrativa del proceso de ventas, que es, por ejemplo, la actualización del cuadro de ejecución de la venta. Si tiene un plan de trabajo concreto el vendedor, cómo administra su tiempo de trabajo, qué documento maneja de los clientes y de los prospectos y cómo se hace un correcto seguimiento
y servicio de ese vendedor. Algunos elementos de comportamiento como trabajo en equipo, qué están orientados al servicio al cliente, cómo es su comunicación con otros departamentos, cómo es su reacción frente al cambio, qué tanto participa en jornadas de capacitación y desarrollo. Pues todo eso va generando puntos adicionales a cada uno de los vendedores. Y aquí tenemos pues un ejemplo de un cuadrito que al sumar todo el puntaje nos dice si el vendedor se encuentra en determinado rango, pues a qué corresponde. Entonces puede ser un vendedor muy bueno, puede ser bueno, regular, deficiente o muy deficiente, y pues de a partir de esto es cuando el jefe empieza a analizar cuál es el plan de mejora, ¿cierto? Para ese tipo de vendedor, ¿no? Bueno, y se le califica al vendedor pues el cumplimiento de su meta de ventas, de su cuota, la utilidad generada en las ventas, la cantidad de clientes nuevos que atrajo a la empresa, el monto promedio de factura, cuántas facturas emitió en el periodo, cuántas atenciones al cliente desarrolló, por ejemplo, atención a peticiones, quejas, reclamos, qué tanto participó en la acción de cobranza. En muchos casos, cuando el vendedor es el encargado de la venta a crédito, pues también muchas veces se le transmite algo de actividad con respecto a la cobranza. Sin embargo, hoy en día la mayor parte de las empresas terceriza la cobranza, entonces el vendedor ya no la hace, sino que una agencia externa se encarga de hacer las cobranzas. Pero todavía existen empresas un poco más tradicionales que no tienen un departamento de telemercadeo muy sofisticado y son los que se encargan de hacer la cobranza directamente los vendedores, ¿no? Bueno, información sobre la competencia, elaboración de cumplimiento del plan de semana de trabajo, administración del tiempo, número de cancelaciones o devoluciones de los productos y la reducción de los gastos. Bueno, entonces, hasta ahí es como esta parte que nos interesa la administración de ventas. Bueno, vamos a pasar un momento al documento que está cargado en la plataforma para continuar. Ustedes si lo tienen ahí abierto, recuerden que el documento se llama Ventas y Comunicación y la semana pasada hablamos de la introducción, hablamos de qué es la venta, cómo se clasifican los vendedores, qué es la venta personal, ¿sí? Cómo se hace el proceso de ventas. Y no recuerdo si alcanzamos a hablar de AIDA, creo que sí. Entonces iríamos como en técnicas de ventas. Bueno, arranquemos en técnicas de venta. No recuerdo si este video lo alcanzamos a ver la semana anterior, pero vamos a colocarlo nuevamente. Hay personas que van a entrar, sí. Entonces vamos a revisarlo. Estrategia de ventas. Una estrategia relativa a las ventas, de acuerdo con Madurga 2015, es aquel tipo de estrategia cuyo diseño se realiza con el fin de alcanzar unos objetivos de venta. En ventas se establece una meta y luego se toman decisiones sobre cómo alcanzarla y tener rentabilidad. El equipo de ventas o fuerza de ventas está orientado al cumplimiento de esa meta o cuota de ventas. Las diferentes acciones que se tomen para lograr el objetivo de ventas vienen en armonía con las realizadas en el plan de mercadeo de la empresa. Las empresas deben contar con 1. Objetivos de venta definidos por cada canal de distribución. 2. Haber fijado las zonas o territorios de venta. 3. Tener claro los diferentes canales de distribución. 4. El presupuesto de ventas. Entre las diferentes acciones a establecer para el logro de objetivos, se mencionan algunas que son de decisión absoluta de la gerencia. Estrategia del equipo de ventas, estrategia de precios, estrategia del portafolio de productos, estrategia de servicio al cliente, estrategia dirigida a las redes sociales, estrategia de cobertura, estrategia de penetración. Estas decisiones que apoyan los resultados de ventas pueden verse acompañadas por otras acciones promocionales de la venta planteadas por Mayo 2012 como estrategias de promoción de ventas destinadas a los consumidores,
Estas acciones de promoción de ventas van enfocadas a los consumidores y se deben tener en cuenta el tipo de mercado al cual va dirigido, los competidores, cuál es el objetivo de la acción promocional y los costos que demanda la actividad. En la venta se llevan otras acciones como dar premios, entregar cupones por compras, obsequiar muestras del producto, realizar concursos, efectuar sorteos periódicos. Estas acciones son una manera de ejercer en el cliente influencia para que realice la compra y lleve los productos ofertados. Estrategias promocionales para los canales de distribución. En los canales de distribución se establecen relaciones entre los fabricantes y los intermediarios minoristas y mayoristas y proveedores, y sobre ellos la empresa debe servirles y dirigirles acciones que estimulen la compra. Realizar estrategias de promoción dirigidas a los canales de distribución pretende varios propósitos. Obtener la distribución inicial, incrementar el número y tamaño de los pedidos, fomentar la participación del canal en las promociones al consumidor, incrementar el tráfico en el establecimiento. Estas acciones conllevan a montar exhibidores, ofrecer premios por cumplimiento de volumen en un periodo, dar bonificaciones por compras de volumen, realizar ferias periódicas entre intermediarios. La fuerza de ventas es el motor de la empresa y sobre el cual recae la responsabilidad de cumplimiento de la cuota de ventas. Esta fuerza de ventas se compone de todas aquellas personas cuya principal misión es la promoción y colocación de productos. La fuerza de ventas genera una serie de actividades para su conformación y puesta a punto para el logro de los resultados de ventas. Entre ellas se tienen el reclutamiento y selección de la fuerza de ventas, la capacitación de la fuerza de ventas, la motivación de la fuerza de ventas, la compensación de la fuerza de ventas, la evaluación de la fuerza de ventas. Al interior de cada una de las actividades anteriormente mencionadas, se generan procesos internos posibilitando el éxito en ventas de una empresa. Bueno, entonces aquí veíamos que prácticamente todo el proceso pues arranca de conocer cuáles son los costos reales de funcionamiento de la empresa para poder identificar entonces cuál es el presupuesto de ventas y ese presupuesto posteriormente lo convertimos en una cuota de ventas. Hagamos aquí un ejercicio de matemáticas rapidito. Entonces, algo tan básico como que usted analice en su empresa, vamos a suponer que esto es una empresa de confecciones. Entonces, primero, pues tengo un costo o de adquisición de los productos, si es que no los fabrico yo. Luego tenemos unos gastos administrativos que son necesarios para que la empresa funcione. Tenemos también unos gastos de venta, y pueden haber, por ejemplo, unos gastos operativos. Entonces, supongamos que si el costo de adquisición, por ejemplo, es de $10,000, por decirlo así, para no colocarlo tan grande los números, el costo administrativo es de unos 6,000, el costo de venta es de 4,000 y gastos de operación de 2,000. Entonces, esto pues nos da 22,000, ¿cierto? Mensuales. Entonces, a partir de esto, pues se espera un margen de ganancia por lo menos del 20%. Eso quiere decir que tendríamos que tener un punto de equilibrio, mensual equivalente a unos 26,000 dólares mensuales, que dividido en los 30 días del mes, pues me da las ventas mínimas requeridas. Esas ventas mínimas requeridas, por ejemplo, si en este caso me diera, por ejemplo, el equivalente a 800 dólares diarios, pues lo divido en el número de vendedores. Si tengo 2 vendedores en el punto de venta, pues cada uno tiene que facturar aproximadamente 40, ¿cierto? Entonces, el presupuesto de ventas siempre sale de el punto de equilibrio más la rentabilidad esperada, y la cuota de ventas pues sale de dividir ese presupuesto en los días de trabajo y en la cantidad de personas que tengo yo en el negocio, ¿sí? Para conocer específicamente cuánto debo ganar. Siempre se recomienda desde el emprendimiento
que se haga un registro diario del desempeño de las ventas. Entonces, por ejemplo, se toma el día 1 del mes, el día 2, así todos los días, hasta los 30 días del mes, y aquí se coloca el presupuesto de ventas. Por ejemplo, este día tenía que vender $800 y aquí el ejecutado, cuánto vendió realmente. Entonces, si ese día vendió 600, pues el saldo del mes es de menos 200. Al día siguiente, pues si logró vender 1000, entonces, perdón, el presupuesto, ese no cambia, va a ser igual todos los días. Ponemos aquí este pedacito. Al día siguiente logró hacer 1000, ejecutó 1000, entonces 800 menos 1000, pues da 200 positivo menos 200 negativo, el saldo es de 0. La idea es que el administrador de punto de venta todos los días revise este valor, ¿cierto? Para saber cómo va el balance general del punto de venta o de la empresa. Entonces, de ahí se parte para que la empresa empiece a identificar rápidamente, por ejemplo, si requiere desarrollar actividades promocionales. Cuando yo tengo temporadas en las cuales pues tengo muchos números en rojo, o sea que no he cubierto el punto de equilibrio o la cuota de venta mínima del día, pues debo empezar a buscar estrategias. Entonces ahí nos mencionaban algunas como promociones, como incrementar la publicidad, fortalecer la presencia en redes sociales, empezar a hacer llamadas de mantenimiento y de atracción de nuevos clientes, hacer más prospección, etcétera, ¿no? Entonces son algunos de las actividades que se desarrollan. Bueno, entonces en sí, pues las técnicas de venta hacen parte de una serie de procedimientos y acciones para lograr ese resultado en las ventas que requiere la empresa, ¿no? El objetivo principal es el de pues, mantener el nivel financiero de la empresa para que pueda cubrir sus propios gastos, ¿no? Entonces, alrededor de ese proceso de ventas existen muchas técnicas. Una de las más utilizadas es la técnica AIDA, la cual consiste en que la empresa desarrolle estrategias para que su personal atraiga la atención de los clientes, ¿cierto? La más utilizada para atraer la atención de los clientes es la publicidad, que se puede hacer de manera convencional, por ejemplo, en radio o en medios impresos, pero también está la publicidad o la promoción comercial a partir de herramientas de BTL, que es la publicidad no convencional. Entonces ahí entran las redes sociales, el Internet, todo lo que se está manejando actualmente. Entonces, mientras más presencia tenga, o bien sea en elementos de publicidad masiva, en medios de comunicación masivo o, por ejemplo, en redes sociales, pues más capto la atención y hago que las personas asistan aquí. Sin embargo, fíjense que captar la atención aplicaría para todo, porque también se puede aplicar en el punto de venta, ¿no? Con una buena exhibición, con algo muy atractivo, una oferta de productos muy atractiva para que las personas entren a la tienda y luego identificar entonces cuáles son las estrategias para despertar el interés en los consumidores. Entonces, pues el interés en los consumidores se despierta en la medida en que el consumidor perciba el valor de ese producto, no de precio, sino lo que significa para él. Sí, entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un punto de venta estilo droguería y hay una línea de productos especiales para la piel, pues el valor que tiene para la cliente es que la hace ver más rejuvenecida, más atractiva, se va a sentir anímicamente mucho mejor, eleva su autoestima. Con ese tipo de argumentos es que se despierta el interés, es decir, que el interés se despierta es con el beneficio del producto. La gente realmente no le importa cómo es el taladro, sino lo que le importa es la rapidez y la calidad con la que abra un hueco. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en un carpintero. Esa persona pues no compraría un taladro de bajo precio, compraría un taladro de muy buena calidad porque lo usa como herramienta de trabajo y requiere calidad en los terminados. Entonces, ese es el valor que él busca en un taladro. Mientras que un padre de familia que está buscando un taladro solo para abrir un roto de una pared y colgar un cuadro, él puede estar buscando economía. Entonces, no se va a enfocar en un taladro tipo industrial, sino en uno de precio económico, pero que también tenga un buen nivel de calidad, ¿no? Asimismo, dentro de la IA tenemos estrategias para provocar el deseo o despertar el deseo en los consumidores
Entonces, pues el deseo de los consumidores se trabaja mucho analizando las diferentes necesidades que el cliente tiene. Y recuerden que si bien la necesidad es la falta de un producto o servicio, existe una escala de necesidades asociadas a esto. Imaginémonos una mujer buscando un labial. Entonces, ella tiene una necesidad básica, ¿cierto? Que es el labial, que le permita maquillar sus labios y verse más atractiva, pero también tiene una necesidad de seguridad, es decir, que el labial no vaya a ser alérgico para sus labios, no se los resequen, sino que por el contrario se los mantenga humectados y saludables. También va a tener necesidades de reconocimiento, o sea, que tenga colores de moda, que sea muy atractivo y que la gente lo quiera usar, ¿no? Y existen también algunos labiales que pueden tener otras características adicionales. Por ejemplo, aquellos que se fijan a los labios y no se quedan pegados en las comidas, otros que tienen filtro solar para cuando la persona está en ambientes exteriores. Entonces, con todos esos beneficios se busca también despertar el deseo del cliente, ¿no? Y la AIDA termina con que al final yo busco la acción del cliente, que siempre la acción va a ser la compra del producto. Si en algún caso no sea la compra del producto, lo importante es que el vendedor conozca el motivo real por el cual el cliente no compró el producto. Porque pues hoy ya hablamos de que el cliente ni siquiera requiere dinero, sino que requiere una línea de crédito. Y ahora todos los almacenes tienen línea de crédito. Eso quiere decir que la objeción de falta de recursos ya casi no se presenta, pero muchas veces el cliente termina por no comprar el producto porque posiblemente no esté bien convencido, ¿no? Entonces, aquí tenemos otras recomendaciones adicionales, generar conocimiento, ganar conocimiento en el cliente, en el interés, como lo decíamos, detectar necesidades a través de la pregunta y la escucha, para despertar el deseo, presentar muy bien el producto y manejar muy bien las objeciones, y para realizar el cierre, pues lograr que el cliente adquiera el producto y se hace el proceso de entrega del producto, ¿no? Y adicionalmente, pues estaría la postventa, que ya es algo posterior y que implica también, depende del tipo de producto, si por ejemplo el cliente requiere que se le dé alguna capacitación o inducción para el uso del producto. Hay productos que requieren, por ejemplo, instalación. Otros productos requieren que se les enseñe a manejar lo básico, ¿cierto? Entonces, pues eso también hace parte como de ese proceso, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí vemos que en el ciclo de compra, el cliente usualmente primero reconoce su necesidad, aquí lo llaman toma de conciencia, pero en muchos casos el cliente no toma conciencia por sí solo y hay que ayudarlo a escoger. Por ejemplo, cuando el cliente no está pensando en comprar un seguro de vida, pero tiene dos hijos en edad estudiantil pequeños y que requieren asegurar su universidad. Entonces, en ese caso, pues un asesor de seguros no espera que el cliente venga y lo busque, sino que él va donde el cliente, que es papá de dos niños pequeños, y le ofrece una póliza de seguro de vida que le cubra el estudio así el papá falte. Entonces, ahí se le genera la conciencia al cliente. El segundo punto es que cuando el cliente percibe que necesita un producto, tiene una carencia de algo, pues lo que busca es información. Entonces, por eso les decía que para generar deseo, lo que más impacta es la publicidad, y él va a buscar información también en la página web, qué información va a encontrar de los productos. Luego evalúa las alternativas y luego toma una decisión de compra, ¿no? Entonces, eso es como lo más importante de esa parte. Bueno, entonces miremos acá qué se requiere para atraer la atención del cliente. Entonces, una actitud vendedora cargada de entusiasmo, optimismo y deseo de vender, presentación personal adecuada, hacer que el cliente manifieste su interés o su necesidad y descubrir la personalidad del cliente. Bueno, para crearle al cliente interés y retenerlo, entonces se requiere ayudar al cliente a identificar y reconocer que tiene una necesidad o que se encuentra ante un problema, hacer unas cuantas sugerencias tentadoras sobre la forma como el producto o servicio puede beneficiar al comprador, ¿no? Entonces, esa también es importante. Y ahí mismo, bueno, ahorita miramos lo del método SPIN. Y en el deseo, entonces, recomendaciones para provocar o despertar el deseo en el consumidor de adquirir el producto, es ayudarlo, pues, resolviendo sus necesidades y, sobre todo, presentando el producto en términos de beneficios.
las personas no compran productos, compran soluciones, o sea, lo que el producto hace por mí, ¿sí? Si uno se pone a pensar, una mujer que, ¿por qué busca un labial? Pues quiere verse más atractiva, o sea que la solución es verse más atractiva y se siente mejor y eleva su autoestima. Entonces, de esta manera, pues se logra que el consumidor descubra realmente lo que el producto puede hacer por él. Bueno, ¿y cómo llevar al comprador a que tome la acción de compra? Entonces, en esa etapa se produce el resultado, que es el pedido o la orden de compra. El cliente evalúa los beneficios del producto, si satisfacen su necesidad o su deseo, bueno, y también si justifican el precio que va a pagar por él, ¿no? Y asimismo, pues se analiza junto con el cliente las ventajas que el producto representa. Entonces, el vendedor pues debe analizar en qué momento ya hace partícipe al cliente para poder tomar entonces la decisión de compra, ¿no? Bueno, y tenemos una técnica basada en el modelo SPIN, que está aquí explicadita, que nos dice que en el SPIN el asesor o el vendedor, a partir de preguntas, identifica la situación del cliente. Entonces, aquí se busca más información, se gana la confianza del cliente. Luego, de acuerdo a la información que yo recopile, el vendedor convierte esa información en un problema. Es decir, que el cliente debe reconocer que en ese momento tiene un problema, y que ese problema puede ser solucionado con mi producto o servicio. Ese problema requiere unas implicaciones, o sea, unas soluciones. Entonces, esa implicación puede hacer que el cliente piense que la solución adecuada es la compra del producto o servicio, y al final ya llevo al cliente a que identifique lo que él necesita. Entonces, lo que él necesita es pues un producto con determinadas características. Entonces, digamos que este argumento SPIN eh, es desarrollado en equipos de trabajo de vendedores porque varía mucho de acuerdo al tipo de producto. La idea es que el vendedor conozca muy bien cuál sería el spin de cada producto que él comercializa. Si, por ejemplo, yo vendiera, bueno, siguiendo con el ejemplo de seguros de vida, si yo vendiera seguros de vida, en la primera parte de la entrevista con el cliente, le pregunto cómo está conformada su familia, y cuando él me conteste, supongamos que está casado, tiene 2 hijos pequeños, entonces le voy a mostrar una situación problemática. Y el problema es que pues nadie tiene su existencia asegurada, ni sabemos cuándo partiremos de este mundo a la eternidad. Entonces se corre el riesgo de que si usted fallece y sus hijos pueden quedar desprotegidos, entonces el problema es que no va a haber quien responda por su manutención o por sus estudios, por ejemplo. Lo que implica es que usted debe buscar una solución para, en caso en que falte alguno de los seres queridos, pues ellos no vean interrumpido su nivel de vida, no vean interrumpido su hogar, su manutención y sus estudios también, ¿sí? Lo que usted necesita, dice el vendedor, entonces es un seguro de vida que tenga asimismo una póliza estudiantil. Entonces se hace un ahorro, por decirlo así. Ese ahorro se convierte, bueno, técnicamente se llama una prima que se paga mensualmente. Entonces usted paga una prima de valor asegurado, por ejemplo, una prima de 100 millones de pesos, por un valor asegurado de 100 millones de pesos. Y esos 100 millones de pesos, pues una parte se va para el estudio de los hijos y lo otro cubriría el seguro de vida. Entonces, básicamente aquí el vendedor lo que hace es, a través de esa técnica SPIN, decirle al cliente que él lo que en ese momento debe decidir es quitarse un problema de encima, ¿no? Bueno, aquí van a encontrar un cuadrito que habla acerca de cuáles son las necesidades. Entonces habla de necesidades implícitas y explícitas, mientras que las implícitas son las que muestran los problemas del cliente cuando, por ejemplo, eh, el cliente manifiesta no estar contento con alguna situación o el cliente no está listo para comprar todavía. Entonces, en ese caso, las necesidades implícitas hay que manejarlas de tal manera que el cliente analice que la mejor alternativa que él tiene es comprar el producto o servicio. Y las explícitas son las que, para que un cliente compre, su necesidad debe ser ya explícita, que lo esté expresando, debe demostrarlo mediante frases que expresen deseos como: necesito una póliza de seguro que tenga, prima de estudios, ¿cierto? Para menores. Entonces allí estoy convirtiendo el problema específico ya en una necesidad
explícita o puntual para que el cliente tome la decisión de adquirir un producto o servicio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de preguntas que conducen al éxito utilizando la técnica SPIN. Y, por ejemplo, la primera tiene que ver con identificar la situación del cliente. Esas preguntas buscan reunir datos, hechos e información relevante sobre la situación actual del cliente. Se debe preguntar sobre el cliente, sobre su negocio y sobre sus operaciones, con preguntas sobre sus necesidades, de manera que al eliminarlas, se generen en el cliente la duda de lo importante que es que consiga ese producto o servicio. Es decir, concentrándose en preguntas relativas para tal fin, asociadas con la necesidad. En el segundo punto del problema, entonces, es cuando se convierte esa necesidad, esa situación del cliente en un problema. Entonces nos dice que si destapas un problema que se puede resolver, puedes aportar valor. Se sondean cuáles son los problemas del cliente, dificultades, insatisfacciones, y de esta manera se descubrirán sus necesidades implícitas, donde encaja pues la oferta comercial, ¿no? Y al final, entonces, el vendedor hace referencia a las necesidades que el producto satisface, o sea, cuáles son los beneficios, y nos dice que se muestra el valor de la solución ante los ojos del cliente y se centra en los aspectos positivos de la solución, que combaten los efectos negativos del problema y ayudan a reenfocar la atención del cliente en la solución a esa problemática. Además, hace que sea el cliente quien cite las ventajas de la solución en lugar de hacerlo el mismo vendedor. Y eso nos lleva pues a que el cliente ya esté identificando lo que él necesita y las características puntuales del producto o del servicio. Bueno, aquí en el punto 6, 1.6, tenemos la venta consultiva. Entonces, es la que se realiza, por ejemplo, cuando los productos no pertenecen a la canasta básica familiar, sino que son productos de compra y que requieren un proceso de toma de decisiones mucho más avanzado. Por ejemplo, la venta de computadores, electrodomésticos, donde se requiere que el asesor hable fuertemente acerca de los beneficios también en comparación o en contraste con los precios por los cuales el cliente va a pagar, de tal manera que vea que tiene más valor el producto o servicio para él que el precio que va a pagar, ¿sí? Y por consiguiente, pues, tenga más posibilidad de vender el producto. La venta consultiva es un tipo de venta en la que el vendedor también actúa como consultor. Más que vender un producto, escucha al cliente sobre sus necesidades y busca conjuntamente una solución. Entonces, aquí tenemos algunos pasos importantes: prospección, acercamiento, entrevista, la presentación de la demostración, la negociación, el cierre, postventa y relaciones en el largo plazo. Y se caracteriza en que tiene mayor aceptación entre los clientes, genera mayor confianza y fidelidad, se hace de boca a boca entre el cliente y el asesor comercial, genera clientes más fieles y también se reduce la cancelación de pedidos, es decir, que el cliente tiene más posibilidad de adquirir un producto, ¿no? Bueno, técnicas para utilizar la venta consultiva. Entonces tenemos el cross-selling o la venta cruzada y tenemos la venta adicional. Bueno, ahí están los ejemplos claros porque son muy utilizadas en el área de las comidas, ¿no? Los agrandados. Quiere agrandar su orden, quiere agrandar su bebida, entonces ahí se está generando una venta adicional. Y la venta cruzada es cuando un producto es complemento de otro. Entonces son famosos pues los combos, ¿no? Entonces las personas prefieren ya no comprarse una hamburguesa, sino comprarse el combo de hamburguesa porque trae la bebida, trae las papitas, ese ya es una venta cruzada. Pero también igual se traslada a todas las áreas de venta, entonces ustedes ahí ya pueden empezar a mirar dentro de las empresas que ustedes están trabajando como proyecto formativo, cuáles serían, por ejemplo, unas estrategias para fortalecer la venta cruzada y fortalecer la venta adicional también, ¿no? Bueno, las clínicas de ventas, que es el 1.7, también son actividades dentro de la capacitación de vendedores que se utiliza de una manera muy frecuente porque es muy valiosa en cuanto a que todos aprenden de las experiencias de las clínicas de venta. Entonces, en esta actividad, digamos que la empresa
identifica escenarios en los cuales se pueden llegar a suceder en el plano real, donde el vendedor en capacitación puede interactuar con un cliente bajo una simulación, aplicando técnicas de venta para que practique, por ejemplo, el manejo de objeciones, respuestas del cliente, y también pues permite generar un poquito más de confianza, ¿no?, en los vendedores. Entonces hay varios tipos. Aquí tenemos, por ejemplo, clínicas para cierre de venta, para abordaje o contacto inicial con los clientes, para la presentación de producto y servicio. Aquí se utiliza mucho la técnica SPIN, para mejorar el uso del lenguaje corporal y verbal, clínicas para manejar las objeciones de los clientes y para atención telefónica de un cliente. Entonces, para todos esos espacios, pues hay unas simulaciones importantes que se pueden desarrollar dentro de las empresas, ¿no? Bueno, van a encontrar un apartado de cómo organizar una clínica de ventas. Entonces, pues se habla del roleplay o juego de roles, en los cuales pues unas personas simulan ser vendedores, otros pueden ser clientes. Si se pudieran invitar clientes reales, pues sería todavía mucho mejor, ¿sí? Porque se parece más a las realidades que los clientes manifiestan cuando van a comprar el producto. Y esas actividades pues requieren de una lista de chequeo para analizar algunos elementos importantes del vendedor. Por ejemplo, su comportamiento en las 5 fases de la venta. En la fase de indagación, de contacto inicial, de indagación, de argumentación, de manejo de objeciones y de cierre de ventas. Bueno, entonces miremos aquí algunos tipos de clientes que se pueden encontrar. Entonces, dentro de ese roleplay, un cliente puede tener un rol de amabilidad, otro puede ser un cliente dominante, el otro puede ser distraído, indeciso, reservado, desubicado, exigente, impaciente, negativo, negociador y conflictivo. Entonces, en este caso se requiere que también el que va a ser de cliente, pues haga un papel que contenga muchas características de ese tipo de comportamiento, porque es así como los vendedores logran entonces aprender mucho más acerca del proceso, ¿no? Bueno, y tenemos también que dentro de esa capacitación es importante hacer el entrenamiento para el manejo de objeciones. Entonces, pues las objeciones deben ser vistas como aquellas dudas que el cliente tiene y que le impide tomar una decisión, pero no deben ser vistas como una traba para la venta. Es decir, que el vendedor tiene que analizar que cuando el cliente tiene objeciones sobre el producto es porque no está seguro de algunos elementos importantes dentro de las características, dentro de los beneficios o las ventajas del producto, o también requiere, por ejemplo, justificar el precio por el cual que va a pagar por el producto, ¿no? Por eso aquí nos dicen que una objeción es en realidad una oportunidad, siempre y cuando el vendedor tenga la capacidad de capitalizar esa oportunidad y convertirla en algo favorable. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo motocicletas, pues tengo diferentes tipos de motocicletas y también diferentes precios, ¿cierto? Muy de acuerdo con el cilindraje y las características técnicas de la bicicleta. Y para un cliente, una motocicleta de 10 millones de pesos le puede parecer un poco alto, pero si el vendedor le justifica las características técnicas de la motocicleta y la importancia que tiene para su desempeño cuando él la vaya a utilizar, elementos como la seguridad, elementos como la potencia, la velocidad, entonces pues seguramente esas objeciones van a ser un poco más llevaderas, ¿no? Entonces aquí tenemos, más adelante vamos a ver otras técnicas de manejo de objeción ya más enfocadas a lo que ustedes están analizando en la empresa del proyecto formativo. Y aquí nos hablan, por ejemplo, de estrategias de evasión o respuestas de evasión, que tiene que ver cuando, cuando el cliente tiene una objeción acerca de algo que se anticipa a algún propósito o alguna característica del producto. Por ejemplo, cuando estoy hablando de las características del producto y el cliente me habla acerca de la garantía. Entonces, mientras yo estoy hablando de las características del producto, puedo
decirle que ahora vamos a hablar de la garantía, después de que hable las características del producto, mientras voy analizando cuáles son los elementos de la garantía más importantes que se podría manejar. Otra forma de manejar las objeciones es utilizando evidencias o pruebas concretas para debatir lo que el cliente está diciendo. Por ejemplo, antecedentes del producto o casos donde los clientes han utilizado el producto de una manera muy exitosa, demostraciones también, o proponer el uso de pruebas, sí, también se puede hacer. En el caso de los vehículos, pues existen los test drive, que es cuando se anticipa un poco como la compra del producto, haciendo que el cliente maneje el vehículo y sienta esa experiencia de conducirlo. Esa es una buena estrategia para debatir algunas objeciones, ¿no? También existe la negación de la objeción cuando lo que el cliente dice, digamos que no, que está muy lejos de la realidad, o de pronto él escuchó que ese producto había tenido inconvenientes, pero no hay pruebas de que eso haya pasado, o cuando él dice cosas que realmente no pueden pasar. Por ejemplo, que no, que es que esa nueva línea de televisores es de muy baja duración. Entonces, ahí se le puede hablar acerca de las características internas del producto, de la regulación de energía, de cómo el televisor puede controlar también que esos elementos externos no lo afecten, entonces le puede dar una mayor vida útil de las horas de duración del televisor, ¿sí? Se niega a través de diferentes tipos de argumentos, ¿no? También existe la estrategia de la compensación para manejar la objeción, que consiste en colocar un contrapeso o neutralizar la objeción del cliente cuando, por ejemplo, manifiesta que en otros sitios pueden haber productos más económicos, pero el vendedor apela a la calidad y a la tradición de la marca. Sí, claro, usted puede comprar un producto más económico, pero no va a tener respaldo, no va a tener garantía, no va a tener repuestos originales cuando los requiera, o muchas veces, pues esos productos más económicos tienen menor vida útil. Entonces ahí digamos que no compensa muy bien el tema del precio bajo, ¿no? Y también puedo utilizar el cambio de enfoque cuando estamos eh, hablando y el cliente nos hace objeciones, por ejemplo, acerca de otros productos. Entonces, allí podemos utilizar diferentes alternativas dentro de la gama de productos que tengamos, hacer una comparación con otros productos o contrastar lo que el cliente me está diciendo o buscar una respuesta. Le hago una pregunta al cliente buscando una respuesta sobre el producto. Por ejemplo, ¿quién compró ese producto? ¿A quién se lo vio? ¿Qué le comentó acerca del producto? Muchas veces buscando llegar un poco más a fondo de lo que es la objeción del cliente. Entonces, estas y otras técnicas vamos a utilizarlas más adelante. Bueno, bueno, antes de pasar a transacciones comerciales, entonces vamos a mirar, vamos a mirar algunos elementos o fases de la venta interna o demostrador. Bueno, creo que aquí ya pueden ver nuevamente mi pantalla. Bueno, entonces, pues hay muchos factores
que cambian con relación al tipo de negocio, pero por lo general, este es un proceso de técnicas de venta que preparé para una cadena nacional de, de retail. Y allí, pues, digamos que el proceso de venta interna se desarrolla durante 8 momentos diferentes. Estamos aquí, en este caso, hablando de un almacén de un retail. Esto es de una tienda home center, donde ellos aplican o se les propone que apliquen unos elementos importantes que parten, por ejemplo, desde el prechequeo, o sea que el asesor comercial se le asigna dentro de la tienda un piso o una sección de piso con productos de una línea específica. Entonces, por ejemplo, usted va a estar hoy en la línea blanca o en la línea de ferretería o en la línea de pinturas o en la línea de decoración. Entonces, se prepararon unos pasos específicos para que los asesores nuevos pues puedan hacerlo de una manera organizada. Entonces, parte de un prechequeo, luego abrir la venta, que es cómo hago el contacto con el cliente, luego la fase de investigación, que es donde aplico la técnica SPIN, luego la demostración, que es cuando hablo de los productos que tengo disponibles según lo que el cliente requiera, probar el cierre, manejar las objeciones y luego aplicar técnicas para el manejo de objeción y cerrar la venta, que también se conoce como negociación, y después la postventa. Entonces, ¿qué acciones se van a desarrollar después? Entonces, en la primera parte de prechequeo, digamos que hay algunos elementos muy importantes que se deben tener en cuenta en el piso de ventas, sobre todo el de satisfacer a todos los clientes y cada uno desde el momento que la tienda abre hasta que cierra. Es decir, que así usted tenga actividades dentro de la tienda como surtir o preparar productos, debe suspender cualquier actividad cuando llegue un cliente por las sencillas razones de que pues, el cliente es la razón de ser de la empresa. Ahí ustedes ven qué razón está escrito con el signo pesos, porque pues está indicando que es la única fuente de recursos para la empresa. Cada cliente es una venta y si no son guiados se dedicarán solo a mirar. Entonces puede que el cliente sea una venta inmediata o sea una venta después, siempre y cuando pues el vendedor tenga la capacidad de demostrarle al cliente que lo que él necesita lo puede adquirir justo en ese momento, ¿no? Bueno, otro elemento importante es mantener los problemas personales fuera del punto de venta. Identifique su rol siempre como persona. No deje que sus problemas personales afecten su desempeño en el trabajo, porque en las ventas es muy complejo el tener que estar interactuando con personas si el vendedor tiene algún problema personal complejo o su mente está en otro lugar, se le va a dificultar un poco. Por eso la recomendación es no traer los problemas personales a la empresa, ni tampoco llevarse los problemas laborales a la casa, ¿sí? Mantener siempre esos roles separados. Bueno, no congregarse en el piso de ventas con otros vendedores, porque el cliente puede querer no interrumpirlos, se siente incómodo y prefiere no preguntar. Eso genera un mal aspecto al establecimiento y se pierde un poco la importancia sobre el cliente, ¿no? Nunca prejuzgue a un cliente por su apariencia. La apariencia, la ropa, la edad, el acento, la actitud, el género, la raza. Eh, la pregunta es si alguna vez han dejado de atender a algún cliente basándose en algunos aspectos. Eso quiere decir que los vendedores tienen que tener como esa carencia de prejuicios y atender a todos los clientes iguales. Uno todavía ve que en muchas, sobre todo en películas, muestran como a ese vendedor que cuando entró el cliente al establecimiento de comercio y él lo vio como mal trajeado, como de pronto no muy elegante, no lo quiso atender, pero al final termina siendo un cliente muy importante. Entonces, pues en cuestión de ventas, todos los clientes tienen que ser atendidos de la misma manera, siempre buscando que se sientan muy bien al llegar al establecimiento, ¿no? Bueno, escuche las ideas de sus clientes, comprenda el lenguaje que están utilizando los clientes. Si usted tiene que utilizar un término técnico, hágalo, pero explíquele al cliente de qué se trata, porque no es lo mismo atender, por ejemplo, a un estudiante universitario de 20 años en una tienda de computadores, a atender, por ejemplo, una persona de origen campesino de 40 años o de 50 años y que está buscando su primer computador, ¿sí? El lenguaje tiene que ser diferente porque las dos personas tienen diferente dominio acerca del tema. Entonces, el vendedor tiene la capacidad de identificar
qué es lo que, o cómo se va a comunicar con cada uno de los clientes, ¿no? Bueno, y acá hay una recomendación que se hace en estas tiendas de no tutear al cliente a menos que él lo haga. Si él le habla de tú al vendedor, el vendedor le habla de tú al cliente, pero por lo general se recomienda usar siempre el usted, su, ¿cierto? Porque también es más fácil de utilizar, ¿no? Bueno, intente utilizar pocos términos, digamos, americanismos o palabras enredadas, porque el cliente puede que no lo entienda. No intente impresionar al cliente sobre el que más sepa. Los vendedores jóvenes deben dominar la jerga profesional para que sus clientes lo tomen en serio. Nunca interrumpa al cliente. Los clientes se quieren sentir importantes, por lo tanto, la humildad del vendedor es parte de su rol comercial. Deje lo que hable, se exprese y reclame con argumentos válidos en caso en que, por ejemplo, esté presentando una reclamación, ¿no? Y mantenga siempre su aspecto profesional, pues no solamente el suyo, sino el de la estantería, el de la mercancía, la presentación personal, porte de uniforme, elementos distintivos, pues son muy, muy importantes, ¿no? Bueno, y tome una posición diferente frente a cada cliente. Frente a un cliente como amoroso y como conquistador, como gallinazo, sobre todo le pasa mucho a las niñas, pues mantenga la tranquilidad y céntrese es en la actividad comercial. Frente al cliente tímido, pues hay que ser gentil y hacer que él también hable un poco más. Frente a un cliente hablador, pues utilice frases cortas y sea cortés con él. Frente a un cliente escéptico, muéstrese sincero ante un cliente irrazonable, use argumentos sólidos y mantenga la calma. Frente a un cliente inteligente, muéstrese eficiente, que usted también conoce la información. Frente a un cliente crítico, muéstrese conocedor también. Y ante un cliente agresivo, pues busque siempre un autocontrol. Si el cliente insiste en su agresividad, es mejor cambiar el asesor, es decir, que un compañero reemplace al vendedor para que el cliente pues no se da cuenta que no tiene sentido seguir insultando y molestando al personal, ¿no? Bueno, y venda toda la mercancía con entusiasmo. Algunas veces suele pasar que el vendedor no ofrece lo que al vendedor no le gusta. Entonces, si por ejemplo ese par de zapatos es muy feo, la persona, el vendedor intenta no ofrecerlos porque pensará que los clientes también lo van a ver feo. Y realmente lo que es feo para uno, para otra persona puede ser un producto muy bonito. Entonces, siempre hay que vender toda la mercancía con el entusiasmo, con el mismo entusiasmo. Inicie siempre por gamas altas, o sea, ofrezca los mejores productos de la tienda en primera instancia. Ya explicábamos en alguna sesión la semana pasada por qué es importante eso, ¿sí? Empezar por la gama alta, no sin pensar que el cliente se vaya a asustar por el precio, sino por el contrario, mostrarle que la tienda tiene productos de muy buena calidad y pensar que todo producto tiene su cliente es importante para los vendedores. Bueno, esos ensayos no los vamos a hacer. Aquí tenemos el rol que puede tomar los vendedores, que pueden tomar los vendedores frente a la situación de ventas. Entonces podemos decir que un vendedor puede tener 4 ocupaciones o 4 roles, el rol del pintor, del arquitecto, del psicólogo y el actor. El del pintor es porque a partir de las palabras, el vendedor siempre tiene que decorar como sus argumentos, haciéndolos un poco más atractivos y creíbles para el cliente. Miremos este ejemplo. Un vendedor puede hablar acerca de una pulidora en una tienda, en este caso una tienda home center, diciéndole al cliente, esta pulidora Bowker es muy buena opción, mucha gente la lleva, listo, argumento sencillo. Pero aquí estamos viendo un argumento mucho más adecuado. Esta pulidora Bowker es una excelente opción, es un modelo nuevo de solo 6 meses en el mercado y como verá, su diseño estilizado está acorde con la función que se le da. Además, usted puede trabajar la pulidora con el mango en 3 posiciones dependiendo de la necesidad. ¿No le parece perfecto que su pulidora sea así de versátil? Entonces, el vendedor aquí utilizó, digamos, unos 10 segundos más, colocando palabras que hacen que se vea mucho más atractivo, en este caso, el producto, que es una pulidora Bowker. Entonces, siempre y cuando el vendedor empiece a cambiar su lenguaje, pues seguramente va a tener más impacto sobre el cliente porque este argumento inicial, que es muy común encontrarlo, es muy corto y realmente no está diciendo nada, ¿sí? Entonces, es importante
ese elemento. Asimismo, el vendedor debe tener el rol del arquitecto cuando empieza a edificar la construcción de esa relación con el cliente desde el principio. Entonces, nos dice aquí que, así como un arquitecto diseña un edificio, iniciando por los cimientos y con los pisos hacia arriba, el vendedor debe emplear una secuencia lógica de pasos para convertir al cliente potencial en comprador. Entonces, algo que me gustó a mí de esta tienda, cuando capacitamos el personal, es que ellos hacen una pregunta al cliente y es, cuénteme, ¿cuál es su proyecto? Entonces la persona empieza a hablar de lo que le gustaría. No, pues yo quiero, no sé, remodelar mi cocina. Entonces, si la persona está, por ejemplo, en el área de pinturas, pues está pensando en una pintura para la cocina. El asesor empieza a hablarle de pinturas para la cocina, pero le va hablando de otros elementos que requiere, como por ejemplo la decoración a través de la iluminación, por ejemplo, colocar algunos elementos de decoración en la cocina. Le puede hablar también de algunas herramientas o elementos que él requiere para cuando vaya a hacer la remodelación de su cocina, que necesita una brocha, un rodillo, diferentes elementos para hacer la remodelación. Entonces, digamos que ese proyecto se volvía interesante en la medida en que el cliente empezaba a analizar que pues no se va a ir de la tienda solo con la pintura, sino con muchos otros productos para desarrollar su proyecto, ¿no? Y sumémosle que en ese tipo de establecimiento, así como en muchos, tienen línea de crédito. Entonces no importa que el cliente haya hecho un presupuesto pequeño, porque allá le van a hablar acerca de financiación y puede hacer mucho más fácil su remodelación, ¿sí? Lo que ellos conocen como proyecto. Bueno, y en el rol de psicólogo, pues se habla acerca de que el vendedor muchas veces a través de preguntas tiene que identificar las necesidades ocultas del cliente, o sea, hacerle ver al cliente las necesidades que él tiene. Entonces, de esa manera lo hace, ¿sí? Y el rol de actor se desarrolla porque, pues, a pesar de que tiene argumentos muy elaborados, pues tiene que repetir los mismos argumentos varias veces con diferentes clientes. O sea que aquí se hace una comparación con este actor Roberto Gómez, como en sus 50 años de carrera artística, pues ellos hacían muchas presentaciones, pero siempre se veían como si fuera la primera vez, ¿cierto? Cargada de entusiasmo, de alegría, y cómo logró llegar, no sé, a más de 100 países en todo el mundo. Entonces, ese rol de actor que deben tener todos los vendedores, digamos que nos faculta para que nosotros podamos identificar cómo debo hablar y cuál es mi argumento de acuerdo al tipo de cliente que me esté enfrentando en ese momento, ¿no? Bueno, entonces aquí ya inician las fases. En este tipo de negocio, la primera fase tiene que ver con actividades de prechequeo que tienen que hacer los vendedores. Entonces, por ejemplo, memorizar los precios de los productos. Esa parte es importante porque, pues, para un cliente es muy incómodo que el vendedor tenga que estar consultando, preguntando los precios, o peor, que no conozca los precios. Aunque, pues, el portafolio de productos es muy, muy grande, en los retail o en tiendas como esta, pues afortunadamente están los portaprecios, donde el vendedor ve rápidamente el precio y le habla al cliente acerca del precio del producto, pero cuando no existen portaprecios, pues es importante que el vendedor identifique rápidamente los precios de los productos, ¿cierto? Eso le permite, por ejemplo, presentar muchas alternativas, ahorra tiempo, genera más confianza con el cliente, ¿no? Otro elemento importante es el prechequeo diario de los productos, o sea, que él conozca todos los productos. El problema es que en estas tiendas muchas veces llegan productos nuevos casi que cada semana. Entonces el vendedor se ve obligado a empezar nuevamente a identificar fichas técnicas. Generalmente los productos vienen con su ficha técnica acerca de las características, los beneficios y las ventajas, pero es importante que el vendedor siempre se muestre muy profesional porque conoce muy bien el producto. Eso genera mucha más confianza con el cliente, le permite manejar más fácilmente las objeciones, le permite apoyar el proyecto del cliente, facilita respuestas técnicas, hace que se genere una mejor demostración y se pueden hacer presentaciones más personalizadas. Entonces, debo conocer muy bien el producto. Decíamos que no es lo mismo, por ejemplo, hablemos de un equipo de tecnología.
Bueno, venderle un teléfono celular a un cliente para su uso que para un regalo. Si es para un regalo, entonces pues se le pregunta para quién es el regalo y resulta que si es para un hijo suyo joven, pues hay que enfocarse más en que tenga acceso, por ejemplo, a redes sociales, porque eso es lo que los jóvenes más utilizan. Entonces, de ahí la importancia muchas veces de preguntarle al cliente para quién es el producto, si es para él o es para un regalo o para alguna otra persona, porque pues los productos también se deben utilizar diferentes argumentos de acuerdo a quién va dirigido, ¿no? Bueno, reconocimiento del área de trabajo también. Bueno, si estamos hablando de una tienda por departamentos, pues es un poco más complejo porque ellos los rotan, ¿cierto? Pueden cambiar de área. Si usted va a trabajar como vendedor o ya lo está haciendo en una empresa donde tiene un puesto fijo o un área fija de producto, por ejemplo, calzado o confección, pues es más fácil. Pero si usted está en una tienda con muchos productos o productos multimarca, entonces pues debe conocer muy bien todo lo que es el lineal, que es donde se encuentran los productos para la comercialización. ¿Sí? Esto le permite regresar la mercancía a cada lugar, estar atento a la llegada de nuevos productos, encontrar rápidamente lo que los clientes quieren, detectar ruptura de stock, que es cuando están los agotados de productos. El vendedor es responsable también de que esos agotados se llenen fácilmente. Usted puede identificar problemas de señalización de los productos, advertir las necesidades de hacer cambios y conocer a los agotados y los productos que más se han vendido, ¿no? También es importante que el vendedor conozca la competencia, quiénes son sus competidores directos, indirectos, sustitutos, qué productos maneja la competencia, qué precios maneja, cuáles actividades publicitarias y promocionales ellos desarrollan y qué incentivos utilizan. Entonces, mientras yo más conozca a mi competencia, pues voy a tener muchas más ventajas, muchas más habilidades para poder desarrollar las actividades de comercialización. Bueno, entonces mañana continuamos con la fase 2, abrir la venta, que es como el saludo, el contacto inicial, como lo hace en esta tienda de departamentos. Y ustedes van identificando pues algunas estrategias que se pueden utilizar también pues, de acuerdo al tipo de negocio donde usted esté trabajando. Bueno, entonces hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda acerca de los contenidos o de las actividades que se van a desarrollar. No, señor. Bueno, entonces voy a sacar aquí la asistencia. Listo. Y nos vemos nuevamente. Sí, mañana 6, miércoles 6, a las 6:30. Ah, no, mañana tengo otra clase a las 6. Yo creo que mañana me estoy conectando a eso de las 7. Entonces, a las 7 de la noche yo les envío el enlace para que nos conectemos y continuemos con la información. Bueno, muchas gracias por la asistencia y que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, Gracias. Hasta luego, gracias. hasta luego. Mañana